Abra su Biblia en el libro de Jonás. Vamos a estar viendo el capítulo 3. Una de las populares películas de los 80 muestra a un maestro adiestrando a un alumno en las artes marciales. Inadvertidamente para el alumno, el maestro comienza su entrenamiento al asignarle tareas de limpieza. Conforme brilla los autos con su mano derecha, debe limpiarlos con su mano izquierda, siempre haciendo movimientos circulares. Luego de varios días de ese aparente estéril trabajo, el alumno crece en su frustración y se queja con el maestro. Pero para su sorpresa, a pesar de que no entendía por qué debía hacer lo que se le había pedido, debido a su obediencia a las instrucciones del maestro, el alumno termina descubriendo que el maestro lo estaba preparando para competir en el torneo de artes marciales. La escena de la película muestra que es el maestro quien sabe qué es lo mejor para la vida del alumno, aun cuando este último, el alumno, esté desconforme del proceso de aprendizaje. Y honestamente, nosotros como padres sabemos que eso es exactamente así. Le damos instrucciones a nuestros hijos, les damos órdenes pensando y buscando qué es lo mejor para ellos, aun cuando ellos se rebelan y se quejan porque no entienden por qué deben hacerlo. Y en el caso de Jonás, Dios sabía exactamente por qué le hizo pasar al profeta por ese proceso de aprendizaje en la universidad del pez nauseabundo. Jonás debía aprender de la misericordia divina a modo de ser enviado a predicar acerca de la misericordia de Dios. Y para estar listo para esto, debía estar listo a obedecer a Dios. Y espero que usted esté listo para obedecer a Dios. Y que si no está listo para obedecer a Dios, que este mensaje le aliente a obedecer a Dios. Hoy vamos a ver el mensaje, la obediencia de Jonás. Conforme estudiamos Jonás, capítulo 3, versículos 3 y 4. Entonces, vamos a estar dividiendo este mensaje en 5 puntos. Primero quiero que simplemente consideremos algunos pensamientos acerca de la obediencia. Luego quiero hablarles de la importancia de la obediencia, los desafíos de la obediencia, la santificación que trae la obediencia y el fruto de la obediencia. Porque desde Jonás 3 y 4, consideraremos 5 realidades bíblicas acerca de la obediencia, para que usted pueda glorificar a Dios con una vida obediente y fructífera. Así que empecemos con el primer punto. Quiero darles algunos pensamientos sobre la obediencia. Primero que todo, quiero que pensemos en que es solo gracias a la persistencia de Dios, es gracias a la gracia persistente de Dios, es la persistencia divina la que hace posible que aquellos que nos caracterizamos por ser naturalmente tercos y tosudos, respondamos en obediencia. Es la gracia de Dios. Veámoslo en el caso de Jonás. Les voy a leer los 2 versículos, comenzando en el versículo 3 del capítulo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Lo único que podemos decir aquí es que es debido al compromiso incaducable de Dios que Jonás termina obedeciendo. Verdaderamente vemos que Dios no se rinde en sus planes determinados para nuestras vidas. Y esto debería verdaderamente ser causa de gozo, ser causa de agradecimiento, esta actitud que nos debería llevar aún más a
darle a Dios una obediencia inmediata. Pero saber que Dios es incansable en perseguirnos hasta que le obedezcamos no debe ser usado como excusa para abusar de la paciencia de Dios y de ser irreverentes en nuestra desobediencia. Debemos ser cautos en lo siguiente: no debemos malinterpretar que aunque Dios se complace con la obediencia de sus hijos y Dios se desagrada de nuestra desobediencia, aún así, increíblemente, Dios va a usar esa desobediencia para alcanzar sus propósitos en nuestras vidas. Dios usará el proceso de limpiarnos de un pecado en especial para moldearnos de acuerdo a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Esa es la idea. En ese proceso de ser moldeados por Dios y trabajados por Dios, ¿qué es lo que nos ayudará a ser formados en la imagen de Cristo? Es lo que nosotros experimentamos, hermanos y hermanas. Hombres y mujeres de Dios que deben ser transformados a través de esas vicisitudes que Dios les permite pasar y aún a través de la desobediencia, pero que Dios usará para transformarnos para la gloria de su nombre y especialmente para servirle para su gloria. Jonás nunca pudo haber ministrado en Nínive sin antes haber aprendido un poco acerca de esa compasión divina que él tenía que predicar. Entonces debía experimentarlo él mismo. Para poder experimentarlo él mismo, Dios le permitió su rebeldía, su terquedad. Es evidente que Dios necesitaba humillar al profeta, usando el pecado con el que el profeta estaba luchando, para que una vez limpiado de ese pecado, y quiero aclarar, Dios no acepta el pecado, Dios no se complace en el pecado, pero una vez que el profeta fue limpiado de ese pecado, pudo ser la herramienta que debía ser en las manos del Señor. Y es lo mismo con nosotros. El pecado de falta de compasión de Jonás fue tratado a través de las pruebas a las que fue sometido como consecuencia de su pecado. Y de nuevo, debemos ser cautos, no debemos confundir y no debemos acusar a Dios de injusticia o que Dios es indiferente a nuestro pecado. De ningún modo. Lo que estoy diciendo es que la obediencia de Jonás es simplemente posible debido a la paciencia de Dios. Y esa paciencia de Dios ejercitada a través de permitir el pecado del profeta en un determinado momento. Pecado que Dios se encargaría de corregir y de castigar. Por eso, hermano, si tú en estos momentos estás parado en la tierra firme de la obediencia a Dios, y si has podido dejar las turbulentas aguas de tu pecado que te atrapaba y te retenía amenazándote de muerte, tienes que tener esto en claro, que es por la pura misericordia, longanimidad y paciencia de Dios hacia tu persona. Al mismo tiempo, quiero hacer la invitación en estos momentos. Quiero desafiarlo en este momento. Si has sido desobediente a Dios, en cualquier área de tu vida que sea, vuelve a Dios en un verdadero arrepentimiento. Acepta su corrección, acepta su castigo y humíllate ante Él. Porque si hay algo de lo que estoy seguro, es que Dios se complace en usar vasijas de barro como nosotros, que a veces tienen que volver a romper. Somos como esas vasijas de barro de las que habla Jeremías 18:4. Y les leo, la vasija de barro que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en la mano del alfarero. ¿Y qué hizo el alfarero? Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y hermanos, esos somos nosotros. Somos barro en las manos de Dios. Nuestra obediencia es posible porque Dios es ese alfarero misericordioso que nos rompe y nos vuelve a hacer. ¿Para qué? Para usarnos para su gloria.
Alentémonos con lo que David aprendió. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Salmos 51, 17. Y hermanos, hermanas, muchas veces nuestra obediencia permanente puede estar basada y nacer de lo que aprendimos de nuestra desobediencia pasajera. Es como Dios a veces permite que pasen las cosas. Y esto simplemente porque Dios es un Dios misericordioso y restaurador, que es capaz de engrandecer su nombre entre las naciones usando vasijas rotas como nosotros. Incluso usando personas que sobre los hombros sobre sus hombros que acarrean fracaso y un montón de desobediencia que Dios a su momento va a corregir. Por lo tanto, si usted ha sido llevado al punto de humillarse delante de Dios, si usted ha sido restaurado por Dios, es porque el principio de Romanos 8:28 está en acción en su vida. ¿Qué es lo que dice? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, el propósito de Dios. Sí, hermanos, increíblemente, aún nuestra dureza de corazón, aún nuestras debilidades, nuestro pecado, pueden ser convertidos por Dios en algo que coopere a alcanzar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como dije anteriormente, eso no es una licencia para pecar. Eso es una descripción de la realidad de lo que pasa con la vida del pecador arrepentido. Porque ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, esa es la meta, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Por eso Dios permite todas las cosas, para que cooperen a ese fin. Pero otra vez, usemos el ser cautos y recordemos que el deseo de Dios para nuestras vidas es que nuestra santificación, nuestra obediencia. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Porque si usted está ahí sentado, cómodamente como los veo, pensando que va a poder beneficiarse de la paciencia de Dios y abusar de ella, permítame que le muestre que eso no es así. Permítame que le muestre otro pasaje para que usted no confunda lo que es ser restaurado genuinamente para servir a Dios con que usted lo confunda simplemente con tener como meta servirle a Dios, pero sin estar interesado en conocer al Señor que dice usted estar sirviendo. Son dos cosas completamente distintas. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y esta debe ser una advertencia que tenemos que tomar muy seriamente. Lo importante es que usted conozca a Dios salvíficamente. Usted puede servirle toda su vida y perder su alma. Usted podría estar siendo usado por Dios ahora mismo y luego perder su vida eternamente. ¿Qué negocio es ese? Hay una escena en la película El Apocalipsis, de un actor conocido, que la hija inconversa de una feligresa de esa iglesia va desesperadamente a hablar con el pastor porque cuando estaban en el shopping mall, su hermanito que estaba abrazando desaparece en ese mismo momento. Lo único que queda es la ropa del niño en la mano de ella. Así que desesperadamente va a la casa
a ver si la mamá, que era cristiana, estaba, para preguntarle, y también se encuentra que la mamá había desaparecido, todavía estaba el agua en la ducha corriendo y encuentra una cadenita en el suelo. Entonces, ¿qué hace? Sale corriendo a la iglesia donde iba la mamá. Y escuchó bien, va a la iglesia a donde la madre asistía para encontrarse. ¿Con quién se encuentra ahí? Con el pastor, compungido y con la cabeza entre sus manos, confirmándole a la muchacha lo que había pasado. Se dio el rapto, Cristo llevó a su iglesia. Y ante la insistencia de la muchacha de que eso era una locura, de que eso era injusto, y dado que empezó a despotricar contra Dios y decir todo tipo de blasfemias contra Dios, entonces el pastor hizo lo que todo pastor, todo buen pastor hace: defiende la gloria de Dios y alienta a la muchacha a que confíe en Dios. A lo que la joven responde, indignada: ¿por qué debería escucharle si usted mismo no creyó lo que me está diciendo? Esas escenas tristemente se van a dar. Usted puede ser un pastor de años y quedarse porque nunca conoció a Cristo salvíficamente, verdaderamente. Tal vez abraza un evangelio de obras, pero evidentemente la Biblia nos da advertencias de que eso puede pasar. Debemos llegar a Cristo en bancarrota espiritual completa. Y esa es una gran verdad que esta película describe. Y esto es lo que les estoy mostrando ahora, hermanos. Lo más importante, lo primordial, lo primero, es que el servidor de Dios, sea cual sea su cargo o su posición, debe primero confiar en Dios para salvación. Porque si hablamos de el verdadero ministerio es ejercido por aquellos que han alcanzado salvación en Cristo. Entonces tengo que preguntarle, ¿dónde está usted en su relación con Dios? ¿Y dónde está usted en su servicio a Dios? ¿Le está sirviendo, pero aún está inseguro de si usted mismo es salvo? No es bueno. O puede ser bueno si eso lo lleva a un arrepentimiento sincero. Arregle cuentas con Dios y luego involúcrese en el servicio. El servicio viene después. Mire a Judas. Porque servir a Dios es un fruto de la obediencia. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Servir a Dios es un fruto de la obediencia. ¿Y dónde empieza esa obediencia? La obediencia comienza a arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Hermanos, la raíz de la obediencia se arraiga en la tierra fértil de morir a nosotros mismos. La clave de la obediencia es morir a nosotros mismos. Y cuando hablamos de un servicio productivo para Dios y un ministerio evangelístico, debemos entender que lo que estamos haciendo es ofreciendo vida a aquellos que están muertos en sus deleites y pecados. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos de ofrecer a otros algo que no tenemos. Un evangelismo productivo es el resultado del maravilloso principio de la muerte que produce vida. La muerte de Cristo en la cruz, que produce vida eterna. Es la que produce vida en aquellos que creen por fe en su obra perfecta. Porque de la misma manera que Él resucitó, así también son resucitados espiritualmente aquellos que creen en Él. Entonces, estos primeros pensamientos de este mensaje, la obediencia de Jonás, es para que tomemos conciencia un poco más acerca de la obediencia. La obediencia es vital. La obediencia puede ser comparada con algo que nos demuestra verdaderamente lo que hay en el interior. Algo que se hace visible lo que es invisible. Y usted puede decir que cree y que está de acuerdo con esto todo lo que quiera y quedarse afónico, pero si luego es desobediente, esa desconexión
está mostrando que lo que usted dice verdaderamente no es sincero. Entonces les quiero mostrar en el segundo punto la importancia de la obediencia. Miremos la importancia de la obediencia en este pasaje. Esa importancia aún es vista en el casi imperceptible cambio en la comisión que Dios le da al profeta. Entonces le invito a que esté mirando en su Biblia ahí. Si comparamos el versículo 1:2 con el 3:2, vemos que en la primera ocasión un mensaje claro se le es dado a Jonás. Al respecto hay un profesor de escrituras cristianas, Dennis Tucker, que dice lo siguiente: merece la pena señalarse que los dos verbos del 3:3 son los dos primeros verbos del mandamiento que Jonás recibe de parte de Jehová. Lo que quizás implica, o al menos sugiere, es que Jonás ha optado esta vez por ser obediente en esa segunda reiteración de su llamamiento. Y estoy de acuerdo, porque en la segunda instancia hay un claro mandamiento de entregar una obediencia total. Cualquiera que sea el mensaje que Jonás tenga que entregar, él tiene que ser completamente obediente. Ahora bien, ¿qué tipo de obediencia manifestó el profeta? El pasaje nos dice, si lee conmigo: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Comentando de esto, Phil Johnson dice: esta vez hizo exactamente lo que el Señor le pedía, sin protestar y sin vacilar. Dudo que lo disfrutara. Probablemente aún no tenía ganas de hacerlo, pero obedeció según la palabra del Señor. Y a veces, hermanos, nuestra obediencia debe empezar ahí, aplicando, como vimos anteriormente, el principio de Santiago 1:25. Esto lo vimos en un mensaje anterior. Santiago 1:25 nos dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es el bienaventurado en lo que hace? El que hace, el que es obediente, el que escucha y no se vuelve un oidor olvidadizo. Y evidentemente Jonás, en este punto de la historia, está mostrando no ser un oidor olvidadizo. ¿Cómo sabemos eso? Mire, desde donde él es arrojado por el pez, esa playa, hasta lo que es la ciudad propiamente dicha, hay una distancia muy considerable. El profeta tuvo 2 semanas al menos para caminar, para arrepentirse de su obediencia a Dios. Así que no lo hizo. Jonás ya había aprendido la obediencia. Jonás conocía mejor que nadie el dolor de la desobediencia, y es probable que aún tuviera cierta reticencia en su corazón de no querer hacerlo, porque la misión que Dios le había asignado al profeta verdaderamente le repugnaba. Sin embargo, obedeció. Hermanos, tomemos este punto de obedecer, aunque no nos guste, y apliquémoslo a nuestras vidas ahora. Contemplemos nuestra obediencia en aras, por ejemplo, de la unidad y la armonía en la congregación. El Salmo 133:1 habla de eso. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. O sea, estamos llamados a armonía y unidad. Dios nos manda a preservar la paz entre los hermanos. Y no se refiere a que va a haber una ausencia de luchas y conflictos. No, sino de que va a haber, lo que estamos aprendiendo los miércoles en oración, va a haber una manera de que, aplicando principios bíblicos, vamos a gozar de una armonía que es auténtica y que se va a hacer sentir en el seno de la congregación, donde va a haber comprensión y va a haber buena voluntad entre las personas.
más allá de que esas personas tengan distintas nacionalidades, distintos gustos, distintas maneras de ver la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a hacer todo lo que podamos, ¿para qué? Para vivir en paz con todos. Romanos 12:18, que nos dice esto: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y esto tiene que ver con la obediencia. Aun cuando no deseamos hacer lo que tenemos que hacer en obediencia. Pero aún sabiendo eso y teniendo ese mandato, a veces lo que hacemos es desobedecer el segundo mandamiento. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Mateo 22:39 nos recuerda eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que la desobediencia trae desunión. Y la desunión, ¿qué es lo que trae? Un testimonio cristiano que es ineficaz. Y recuerden que si hacemos una recapitulación de todo lo que estamos viendo con el libro de Jonás, lo que queremos es que nos incentive para ser buenos testigos, para poder ser buenos predicadores al mundo que nos rodea de este Dios maravilloso al cual servimos. Y cuando mostramos desunión por nuestra desobediencia, eso afecta nuestro testimonio delante del mundo. Pero como aprendemos de la obediencia de Jonás, él conocía mejor que nadie este dolor de la desobediencia. Pero aún reticente a obedecer, aunque tuviera cierta resistencia en su corazón, porque la misión que Dios le había asignado, como les decía, le repugnaba, obedeció. Entonces, hermanos, no hay secretos. Esto es para nosotros. Hagamos lo mismo. Trabajemos en obedecer a Dios en lo que sea que nos está pidiendo, aunque no estemos convencidos, aunque nos desagrade, y luego el Señor va a recompensar nuestra obediencia, dándonos el sentir, ¿no?, de que nos guste lo que hacemos. En su caso, por ejemplo, hermano, hermana, déjeme preguntarle, ¿cuál es esa misión que Dios le ha encomendado que le repugna hacer? ¿Qué es lo que le impide obedecer a Dios? ¿Es tal vez el evangelismo? ¿No le gusta hacerlo? ¿Es el testificarle a un compañero de trabajo? ¿Es extenderle perdón a alguien que le ha herido? ¿Es buscar reconciliación cuando usted ya quiere separación? ¿Es servir en su iglesia local cuando no puede tener las condiciones que usted desearía? ¿O no cantan los coros que me gustan? ¿No? Pero no sea así. Recuerden, hermanos, la obediencia de Jonás debería llamarnos a la reflexión. Seamos obedientes con lo que Dios requiere de nosotros, más allá si nos gusta o no. Entonces veamos el tercer punto. Vamos a ver los desafíos de la obediencia. Y esa obediencia no debe estar condicionada por nada. Empecemos por eso. Ni aún por lo complicado que creamos que sea lo que Dios nos está pidiendo. En el caso de Jonás, su obediencia enfrentó los temores de lo intimidante del tamaño imponente de esta ciudad a la que debía ir a ministrar. Leemos ahí, dice, Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. En este punto es como que la narrativa se detiene porque el autor lo que quiere es describirnos la inmensidad de la ciudad. Y lo hemos visto, el uso de la palabra grande, es como que el profeta constantemente se siente completamente, digamos, inferior, pequeño, se siente completamente impotente ante la comisión que ha recibido de parte de Dios. Se siente totalmente anonadado, avasallado por lo grande que es todo esto. Y en el tema de la ciudad también. Luego de caminar 2 semanas, se acerca y ve eso que era impresionante. Pero no dejó que eso detuviera su obediencia. El tema de la descripción de la ciudad nos ayuda a emprender que la obediencia no viene en un proceso fácil. Y eso es lo que Jonás quiere que sepamos. Cualquiera obedecería si el desafío es accesible, ¿no es cierto? Si es fácil, bueno, cualquiera lo hace. Pero la voluntad del hombre
a hacerle obediente a Dios se manifiesta aún a pesar de que hay una oposición grande. Veamos esto. Nínive era una ciudad muy grande. Hay tres maneras en las que podemos entender esta frase, porque recuerden que esto está escrito en hebreo. Entonces, hay tres maneras en que podemos traducir esta frase. En hebreo suena Ir Gedolá Elohim, y algunos ven el uso de Elohim, ¿le suena al nombre de Dios? El uso del nombre divino lo ven en forma idiomática, como si fuera un adjetivo. Entonces, al verlo así, lo entienden como un superlativo que describe a Nínive como una ciudad extremadamente grande. Esa es la traducción que yo tengo en mi Biblia. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Nínive era una ciudad muy grande. Y esto, encima de todo, es afirmado también con descubrimientos arqueológicos que prueban que verdaderamente Nínive, sobre todo para ser una ciudad de ese tiempo, era enorme. Esa es una manera de entenderlo. Otra posibilidad de entenderlo es que entender la frase Ir Gedolá Elohim como una gran ciudad para los dioses o una gran ciudad para Dios. Pero imagínense esto. Es difícil creer que Jonás quiere incorporar ahora el concepto de que Nínive era una ciudad que pertenece a los dioses de Asiria. Eso no aporta a lo que el profeta está tratando de comunicar en esta carta. Entonces vamos a la opción 3, que es lo que sí aporta a lo que está comunicando Jonás, es entenderlo de la siguiente manera, que Nínive es, como le digo, la frase es Ir Gedolá Elohim, o sea, una gran ciudad que le pertenece a Dios. Esa es otra manera de traducirlo. ¿Y por qué esto sí encaja con el mensaje que Jonás está comunicando? Déjeme que le diga, porque una vez más encaja en la ironía del libro. ¿Se acuerdan que en muchos mensajes hemos visto que este libro de Jonás está lleno de ironía? Eso es la parte artística de este escritor, de Jonás. Y una vez más, ver esto, que Nínive era una gran ciudad que le pertenece a Dios, es irónico. ¿Por qué? Porque contrasta lo que es la compasión universal del Dios de Israel. Mientras que muestra eso, lo está contrastando con que la estrechez de mente implícita en las acciones y las actitudes de Jonás. Dios dice, esta ciudad es mía. Y Jonás, que es un enviado, que es un mensajero, está ahí no queriendo darle a esta ciudad que se beneficie de la misericordia de Dios. Entonces Dios lo expresa así, y Jonás luego en el futuro lo expresa así: esta era una gran ciudad que le pertenece a Dios. Por eso Dios tiene el derecho de extender esa misericordia a quien Él quiere. Pero aparte de eso, entenderlo de esa manera, de que era una gran ciudad que le pertenece a Dios, va bien de la mano con lo que luego Jonás escribe en el 4:11. Si anda por ahí, fíjese, Jonás 4:11. Que Dios dice, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, una gran ciudad que le pertenece a Dios, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Y usted dirá, pastor, usted me lo cambió ahí, dice la gran ciudad. Bueno, pero ya le pusimos de qué manera lo estamos entendiendo. Dios está diciéndole, ¿acaso no voy a tener misericordia de esta ciudad? Esta ciudad me pertenece a mí. Entonces, yo me inclino por la tercera opción, porque también explica por qué Jonás debía ser obediente a la comunicación del mensaje de Dios. Simplemente porque esa ciudad le pertenecía a Dios. Entonces vamos al punto 4, y es la santificación de la obediencia. Hermanos, esto es muy importante también, porque nosotros conocemos muchas cosas de Cristo mentalmente, pero lo conocemos a Cristo también a través del sufrimiento, a través de la obediencia. Entonces quiero que vea esto. Miren lo que dice el versículo 3:4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Vamos a ver cómo la obediencia de Jonás se ve acá en esta parte que he titulado la santificación
de la obediencia. Imaginemos un poco esta parte de la historia. Juegue un poco conmigo, use su imaginación, haga de cuenta que tiene esos lentes virtuales que puede ver, ¿no? E irse ahí, a ese momento, para reproducir un poco la escena, esta escena que se avecina. Para llevar adelante este cometido, una persona debe estar bien comprometida a ser obediente. Imagínense, nuevamente, Jonás está parado ahí, delante de una ciudad, siendo extranjero, una ciudad enorme, extremadamente grande. Para poder llevar adelante su comisión y ser obediente, él tiene que estar bien comprometido a ser obediente. Evidentemente aprendió obediencia. Jonás está a punto de entrar a la ciudad más malvada del planeta, sin protección, sin armamento, sin soldados acompañándole. El profeta está por entrar solo a una ciudad cuyos habitantes eran predominantemente malvados y violentos. Y él los iba a mirar fijamente a los ojos, amenazándoles en el nombre del Altísimo con una destrucción rápida y completa. Hermanos, este tipo de obediencia solo viene gracias a la gracia de Dios derramada en sus hijos. Póngase usted en las sandalias de Jonás. ¿Qué hubiera hecho? Esta es la obediencia que Jonás demuestra, que muestra la santificación de Jonás y de cualquier creyente expuesto a estas circunstancias adversas. Por eso, si usted quiere que Dios le santifique, sea obediente y deje que Dios use las circunstancias adversas de su vida para santificarlo, que es que conformarlo más y más a la imagen de Jesucristo. Esta es la obediencia que es nacida de la escuela del fuego, de la prueba y de la oración desesperada. Es este tipo de obediencia que solo se puede mostrar cuando la persona ha muerto a sí misma y vive para Dios. No sueñe que va a poder ser obediente en un caso así si usted todavía vive para usted mismo. Para entrar a esta ciudad malvada, a denunciar y condenar su pecado, solo se puede entrar en el espíritu de Pablo, como lo hizo ¿qué? En Hechos 20:28. ¿Recuerdan ese pasaje? Se los leo. El apóstol dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Pero esta actitud valerosa y desinteresada vino a través también de ¿qué? No era solo la oración de Pablo, no era solamente la actitud de Pablo, sino que vino a través de muchas oraciones que Pablo y otros oraron. Miren esto, Pablo mismo hace ese pedido: oren también por mí. ¿Para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor. ¿Cómo debo hablar? Así que, evidentemente, este tipo de obediencia viene gracias a la oración y las respuestas de oración que llenan de valentía, de seguridad y de obediencia a estos mensajeros de Cristo. Por eso es que tenemos que estar acá los miércoles para orar los unos por los otros. Gordon J. Carey dice: la experiencia de la oración, junto con las respuestas a esa oración, constituyen los estímulos más profundos para profundizar en el compromiso con el Señor. En otras palabras, mis hermanos, la obediencia es nutrida con las oraciones de los santos. Y el fruto de una obediencia bañada de abnegación,
bañada de renunciamiento personal y llena de un deseo de vivir para Cristo, cambia la desobediencia y el desinterés y lo cambia por obediencia, denuedo y valentía. Así que ore también por mí y por eso, para que hable la verdad con denuedo, con valentía. Vamos al punto número 5, el fruto de la obediencia. Y leemos ahí en el 3:4, y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Fíjense que la obediencia de Jonás ya está dando frutos, está predicando. ¿Hubiera usted caminado esas calles de Nínive con la predicación que le fue encomendada a Jonás? ¿Camina usted las calles de su pueblo o de su ciudad compartiendo la predicación que le fue encomendada a usted en la Gran Comisión? Bueno, lo que detiene a muchos cristianos de compartir el Evangelio de salvación no es otra cosa que el miedo a ser rechazados, a fracasar en su intento de hablarle a los perdidos. Entonces, por eso tenemos que orar los unos por los otros, para ser valientes, para predicar. Y usted me dirá, ya sé que me imagino que tiene por ahí esa pregunta o el comentario: pastor, bueno, aquí no caminamos por las calles, no hay andenes o veredas como nuestros pueblos, nuestras ciudades, y si los hay, a veces no me puedo comunicar con aquellos que están alrededor mío. Y bueno, lo que quiero decirles es que verdaderamente no se desaliente. Comparta de Cristo en el mercado, con los vecinos hispanos, en la escuela, la oficina, donde sea. Si no habla inglés todavía, deje que a los americanos lo va a evangelizar otro americano. Pero usted busque a la raza, compártale el evangelio. La obediencia siempre produce frutos para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, sea porque se manifiesta en su vida o porque alcanza a otros con los beneficios. Usted preocúpese por ser obediente a la Gran Comisión, que Dios va a dirigir sus pasos y le enviará a usted a la gente que Dios quiere que usted le hable. Hermanos, miren, es tan simple como esto. Dios prepara a su pueblo para que le sirva. Dios le da también la comisión y Dios le pone adelante a la gente que Él quiere que usted le hable. Así que Dios le va a poner en el tiempo y en el lugar correcto para que usted hable ¿qué? En obediencia. Tan simple como eso. Cuando Dios le encarga una tarea evangelística y usted responde en obediencia, indudablemente el fruto será visto. Ahora, hablando de la tarea evangelística que Dios le encargó a Jonás, la pregunta surge: ¿en qué idioma entregó el mensaje el profeta? Pensemos un poco en el caso de Jonás. ¿No se ha preguntado alguna vez eso? ¿En qué idioma predicó Jonás en Nínive? Si él era judío y hablaba hebreo. Bueno, recordemos que Jonás fue a Nínive, a Asiria, siendo un extranjero, como usted lo es acá en Estados Unidos, ¿no? Pero hay varios indicios que nos dicen que seguramente el profeta se comunicó en arameo, una lengua que los asirios entendían. Déjenme darle un par de razones por las que les digo esto. En primer lugar, como profeta de Dios, con educación en la cultura de Israel, o sea, en el reino del norte, las 10 tribus que estaban al norte, esas 10 tribus que estaban en el norte eran vecinas con culturas gentiles que llegaron a usar el arameo como la lengua franca, como es el inglés alrededor del mundo. No solamente eso, algunos judíos nobles ya hablaban el arameo. Y esto la Biblia nos enseña esto en 2 de Reyes 18:26 y en Isaías 36:11, que los dos pasajes nos dicen exactamente lo mismo. Los dos pasajes relatan el mismo suceso. Los enviados de Sennacherib, rey de Asiria, estaban hablando con Eliakim, quien era mayordomo del rey, y conforme el asirio habla en arameo, en hebreo, perdón, el asirio estaba hablando en hebreo, y el pueblo está escuchando
las condiciones que están siendo impuestas sobre ellos. Y escuchan el reproche que los asirios están haciéndole a los hebreos, a los judíos, acerca de la actitud del rey, que estaba condenando al pueblo al hambre. Y la gente estaba escuchando, porque el asirio estaba hablando en hebreo. Entonces los judíos, los que están, ¿no? Eliakim, que fue enviado por el rey judío, le pide al enviado asirio que les hable en arameo, porque solamente ellos entenderían. ¿Se entiende? Háblame en arameo, yo te puedo entender, pero el pueblo no entiende. Entonces nos salvamos. El pueblo quedará en ignorancia de la verdad que se está comunicando. Y ahí eso es lo que leemos, tanto en 2 Reyes 18:26 como en Isaías 36:11. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, Sebna y Joa, dijeron al Rabsacés: le rogamos que hable a sus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hable en la lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. No nos metan en problemas. El punto que estoy haciendo aquí, hermanos, es que algunos hebreos, tal cual fuera el caso de Jonás, podían comunicarse en arameo. Y evidentemente, Jonás conocía el idioma y lo hablaba, porque eso queda en evidencia también en su interacción con los marineros del barco. Entonces, vaya al capítulo 1. Hay algunas expresiones arameas en el capítulo 1 de Jonás, que son evidenciadas en expresiones usadas por los marineros. Por ejemplo, en el 1:7, la expresión que en mi Biblia está como ¿por causa de quién?, que es Belshemí, esto es dicho por los marineros. Dice, ¿por causa de quién? Belshemí. Los marineros, que como buenos sirios fenicios eran vecinos de las tribus del norte, y en el caso de Siria, recuerdan que Siria era llamada Aram, para el siglo 8 a.C., que es donde está pasando todo esto, cuando Nínive es visitada por Jonás, esta ciudad ya hablaba arameo. Y fíjense que estos marineros, en el 1:7, una vez que detectan que Jonás era hebreo, ¿qué es lo que hacen? La misma expresión que en el versículo 7 usaron Beshelmi, ¿por causa de quién? Ahora la misma expresión la expresan en hebreo. En el versículo 8 los marineros dicen, ¿por causa de quién? Y usted dirá, bueno, en español es lo mismo, pero en hebreo no es Beshelmi, es Basher Lemi. Perdónenme que no soy hebreo, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero es distinto. Pero a su vez hay una adaptación de lo que estos marineros, lo mismo que primero dijeron en arameo, ahora lo están expresando en hebreo. ¿Por qué? Bueno, es interesante ver que en el versículo 12 de ese capítulo 1, ahora Jonás adopta un término arameo para hablarles a los marineros. Y él dice, por mi causa, Besheli. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Los marineros primero hablan en arameo, luego que ven que Jonás es hebreo, cambian al hebreo. Y Jonás, el hebreo, sabiendo que ellos hablan arameo, luego les habla en arameo. Eso pasa a veces, ¿no le pasa acá en la iglesia? Cuando ve a un hermano americano y el hermano se está matando para hablarle en español y usted le contesta en inglés. Es lo mismo. Es evidente que el profeta está utilizando su propio conocimiento del arameo para referirse a la lengua de los marineros, utilizando su habilidad para comunicarse con ellos en su propia lengua. Así pues, tenemos un arameísmo contenido en una cita de los marineros. Los marineros utilizan naturalmente la forma hebrea del arameísmo al dirigirse a Jonás, y como les dije, Jonás responde a los marineros con su propia forma de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una interacción conversacional, traduciendo en el momento. O sea, esto es algo bien dinámico, esto no está preparado. Recuerden que hay una crisis en el barco en el momento, pero estos hombres, en medio de la vorágine de la tormenta, aun cuando sus vidas estaban en juego, se tomaron el tiempo de dirigirse a la otra cultura en su propia lengua, algo que le era familiar. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bueno, esto es parte también de la obediencia de Jonás
del fruto, ¿no?, de esta obediencia. Tal vez haya sido la razón por la que Dios eligió a Jonás para ir a Nínive, el tema de que él ya conocía el idioma arameo. Y evidentemente, como vimos anteriormente en este pasaje, Dios había preparado al profeta quien dominaba la lengua aramea. Así que ahí hemos contestado la pregunta. Y dado que Jonás respondió en obediencia, el fruto fue una conversión masiva, milagrosa. ¿Ven que la obediencia trae fruto? Y que Dios, cuando busca fruto, prepara a aquellos que envía. Entonces, usted simplemente sea obediente. No tenga miedo de hablar el Evangelio de Cristo. Vamos a concluir el mensaje. Esta mirada que dimos hoy a Jonás 3 y 4 nos permitió considerar 5 realidades bíblicas acerca de la obediencia. Y es mi oración, hermanos, que usted tome en cuenta las verdades que hemos analizado para que pueda glorificar a Dios con una vida obediente y fructífera. Una vida de obediencia a Dios es lo que verdaderamente demuestra que estamos viviendo para la gloria de Dios y bajo el señorío de Cristo. Cualquier otra cosa es simplemente una mentira que nos estamos diciendo a nosotros mismos y tristemente estamos creyendo. Así que oremos. Señor, gracias por tu palabra y por mostrarnos distintas facetas de la obediencia y la importancia de ser obedientes a ti para ser eficaces en el ministerio que tú nos has dado para tu gloria. Gracias, Señor, ayúdanos a ser obedientes, a orar los unos por los otros, para ser valientes, para hablar, Señor, con denuedo tu mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús, para tu gloria. Amén.